Hola a todos. Esta noche viajaremos juntos en el tiempo no a las doradas arenas del Nilo, sino a los sombríos bosques, a los húmedos castillos de la Europa medieval. Una era de caballeros de doncellas encerradas en altas torres. Al menos eso es lo que los cuentos de hadas han sembrado en vuestras mentes. Pero detrás de las brillantes armaduras y las románticas baladas se esconde una realidad mucho más dura, una realidad que quizás no soportaríais ni un solo día. Porque dejadme deciros, no solo los dragones os quemarían vivos. Así que antes de que os pongáis demasiado cómodos en vuestros suaves colchones, quizás deberíais tomaros un momento para darle me gusta a este video y suscribiros al canal, pero solo si realmente disfrutáis lo que hago aquí. Y decidme en los comentarios desde dónde nos estáis viendo y qué hora es allí. Siempre es fascinante saber quién nos acompaña en este viaje desde todas partes del mundo. Bien bajad el brillo de la pantalla. Quizás encended un pequeño ventilador para ese suave murmullo de fondo. Y entremos suavemente en el viaje de esta noche. Bienvenidos a la Edad Media, la tierra de los juramentos, las cruzadas, y un olor que, creedme, nunca olvidaréis. Pensáis que Juego de Tronos es duro. Intentad sobrevivir a un martes normal aquí donde el sol parece querer atacaros también, antes incluso de que abráis los ojos. El frío húmedo ya se ha colado a través de vuestra áspera ropa de lino, como si intentara congelaros desde dentro. No hay cortinas de seda ni cálidos calefactores, solo la fría oscuridad de una choza con techo de paja o una habitación de piedra donde las corrientes de aire se cuelan por las rendijas como susurros fantasmales, trayendo consigo la niebla y un característico olor a moho. Estáis tumbados sobre un lecho de paja, quizás compartido con algunas amigables pulgas que os han tomado por un festín ambulante, y una vieja manta de lana, algo que llaman protección, más por sugerencia irónica que por otra cosa. Ese aroma campestre que os prometieron en los documentales sobre la vida rural, sí, se evaporó. Probablemente se asfixió en algún momento alrededor del siglo IX, para cuando salís tambaleándoos, si estáis en una ciudad, el hedor de la basura acumulada, los excrementos de animales y las aguas residuales sin tratar os darán la bienvenida como una sinfonía de inmundicia. Y eso ni siquiera es media mañana. ¿Queréis ir al baño? Olvidaos del concepto de baño privado o inodoro con cisterna. El retrete podría ser una letrina al aire libre al fondo del jardín, apestando y siendo el paraíso de las moscas. O si estáis en la ciudad, podría ser un orinal que después de aliviaros educadamente, vaciaríais directamente por la ventana a la calle de abajo. Gardeslo. Cuidado con el agua. Era el grito de advertencia familiar que teníais que escuchar atentamente
si no queríais recibir un regalo caído del cielo. Papel higiénico, un lujo impensable, un sueño quimérico. Podríais usar hojas de árbol paja, un puñado de musgo, suave o peor aún, vuestras propias manos y un poco de agua helada para limpiaros. Si teníais la suerte de encontrar agua que no estuviera demasiado turbia. Y lavarse los dientes. La gente de antaño podía usar una ramita masticada en un extremo hasta deshilacharla, o un trozo de tela para frotarse los dientes con un poco de sal gruesa y ceniza de madera. El aliento matutino de toda una comunidad debía ser un arma biológica capaz de derribar a un escuadrón entero. Ahora que os habéis bañado al estilo medieval, o al menos habéis intentado no apestar tanto como un vertedero ambulante, y vuestro cuerpo se siente como si acabara de luchar con un oso en un lodazal, es hora de desayunar, la comida más importante y quizás la menos glamurosa de vuestro día en la Edad Media. Reajustad vuestras expectativas. No hay huevos Benedict con cremosa salsa holandesa, ni cuencos de avena con fruta fresca, y absolutamente ningún aromático café con leche helado. El desayuno en la Edad Media se parece más a una operación táctica de reabastecimiento de combustible que a un evento culinario refinado. Os sentáis en un taburete bajo, si tenéis uno, o simplemente en cuclillas, sobre el frío suelo de tierra apisonada como todos los demás. El centro de la comida, pan. Mucho pan. Denso, áspero y a menudo tan correoso como la suela de un zapato de cuero viejo. Está hecho de centeno o trigo integral horneado en hornos de barro, que a veces comparten espacio con algunas ratas locales en busca de su desayuno. Y no os sorprendáis si hay arenilla en vuestra rebanada. No como aderezo, solo un ingrediente no invitado de las piedras de Moller. Una dosis diaria de minerales, podría decirse, para fortalecer aún más vuestros dientes. Luego viene la cerveza o la ale aguada. Pero no os emocionéis demasiado. No es la cerveza artesanal fresca y espumosa de color dorado que soléis ver. Es una cerveza espesa, turbia, tibia como pan líquido, más parecida a unas gachas que a una jarra de cerveza refrescante. Contiene muchas calorías y está ligeramente fermentada, un batido medieval con el sabor agrio de los cereales y el olor de la supervivencia. Incluso los niños la beben, no para hacerse los interesantes, sino porque suele ser más segura que el agua. Al menos el proceso de elaboración hierve los peligrosos parásitos, a diferencia del agua del río, de la que acabamos de hablar, que básicamente es una placa de Petri gigante llena de todo tipo de gérmenes. Si tenéis mucha suerte, podríais conseguir una cebolla cruda, unas cuantas manzanas silvestres agrias, o un poco de queso duro como una piedra. Proteínas.
muy raras a menos que alguien acabara de cazar algo y no se lo comiera crudo inmediatamente, o que encontrarais algunas larvas gordas en vuestro trozo de pan. Y mientras masticáis el pan duro como una piedra y bebéis sorbos de la cerveza pastosa, las moscas no invitadas zumban a vuestro alrededor como si fuera un suntuoso banquete, porque lo es. Para ellas, coméis mientras espantáis las moscas con una mano sujetando la jarra con la otra, tratando de no pensar demasiado en que esta es probablemente la mejor comida que tendréis en todo el día. El desayuno en la Edad Media no se trata de sabor, sino de función. Proporciona suficiente energía a vuestro cuerpo para sobrevivir hasta la próxima comida, cuando alguien os vuelva a dar otro ladrillo de pan mezclado con arena. Buen provecho, si es que aún podéis tragar. Habéis terminado vuestro pan con arena, bebido vuestra cerveza espesa y descansado lo suficiente para consideraros funcionales. Ahora es el momento de trabajar. Y creedme, el trabajo en la Edad Media hace que el síndrome de burnout moderno parezca un día de spa de lujo, a menos que seáis un monje ocioso, un noble rico o parte de la realeza, y seamos honestos, no lo sois. Vuestro trabajo es todo músculo y polvo, una lucha incesante. No hay oficinas con aire acondicionado, ni descansos para tomar café, ni sillas ergonómicas. Solo sudor profuso, barro pegado al cuerpo y el riesgo de sufrir un derrame cerebral antes del mediodía por agotamiento o insolación. Si sois siervos, estaréis hundidos en el barro hasta los tobillos desde antes de que salga el sol, arrancando malas hierbas o arando bajo la supervisión de un capataz cuyo único pasatiempo parece ser gritar y blandir un látigo. Usáis arados de madera toscos, hoces desafiladas y vuestras manos desnudas y callosas. Os duele la espalda, felicidades. Eso significa que todavía funciona, que aún no se ha roto del todo. Si sois albañiles, imaginad acarrear piedras de varias toneladas para construir imponentes castillos o majestuosas catedrales bajo un sol abrasador, descalzos sobre rampas de grava afilada y susurrando plegarias con la esperanza de escapar de esta vida de miseria. Una caída podría significar un brazo o una pierna rota, y recibiríais una fría encogida de hombros del capataz junto con la amenaza de ser despedidos si no regresabais pronto. Y las mujeres. El trabajo doméstico nunca termina un ciclo interminable desde la madrugada. Hasta bien entrada la noche, moler grano con pesadas piedras de molino, acarrear agua desde lejanos pozos comunales, tejer telas, cuidar de una prole numerosa y ruidosa, y aún así, tener que salir al campo a ayudar a sus maridos e hijos. Vuestro descanso quizás sean los preciosos 7 minutos
en que el bebé duerme mientras preparáis apresuradamente una cena frugal. Coméis apresuradamente en el lugar de trabajo, os secáis el sudor con el raído borde de vuestra túnica y continuáis moviéndoos sin parar. Porque ralentizar el ritmo significa quedarse atrás. Y quedarse atrás significa que otro se llevará vuestra escasa ración de comida, mientras vosotros os enfrentáis al hambre y a las recriminaciones. No hay forma de fichar al salir del trabajo. El sol es vuestro supervisor supremo e implacable. Cuando finalmente se pone tras las lejanas colinas, os arrastráis a casa medio vivos, medio muertos, cubiertos de polvo y del agrio olor a sudor, y soñáis con zapatos más blandos, una comida abundante y un dios sol menos agresivo. El trabajo en la Edad Media no es solo duro, es interminable. Es un compromiso de cuerpo entero con la supervivencia día tras día, hasta que vuestro cuerpo se agota o vuestro capataz decide que ya no valéis la pena para alimentaros y os desecha como un objeto roto. Y eso ni siquiera es lo peor. Después de dejaros el alma en el campo o en la cantera, podríais querer quejaros un poco para desahogaros. Quizás solo una pequeña frase: este trabajo es horrible, o ¿por qué tengo que hacer esto? Deteneos ahí mismo. Pensar eso ya es suficientemente peligroso. Decirlo en voz alta es aún peor, porque en la Edad Media quejarse no solo está mal visto, podría considerarse traición, una falta de respeto. ¿Por qué? Porque vuestro Señor no es solo un gobernante, es un señor feudal al que Dios ha otorgado poder, o un obispo influyente comisionado por el mismo Dios. La Iglesia y la nobleza lo poseen todo, desde la tierra que aráis hasta vuestra alma. Cuestionar su poder no es solo grosero, es una blasfemia divina. Hablar mal de ellos podría significar una cita con el látigo de cuero de buey, un doloroso cepo para el cuello o un viaje prematuro al más allá. Sin ninguna de vuestras posesiones favoritas, quizás incluso sin un entierro decente. Veis sus imágenes por todas partes, en los estandartes ondeantes, en las imponentes iglesias, en los edictos sellados con cera. Sus nombres se mencionan en las ceremonias solemnes. Su poder es absoluto e incuestionable. Así que sí, el Señor y la Iglesia son sagrados intocables, y vosotros solo tenéis la suerte de que se os permita sudar e incluso sangrar en su nombre. Ahora volved al trabajo y recordad mantener la boca cerrada si queréis sobrevivir. Si pensáis que sobrevivir bajo un gobierno duro y un trabajo agotador ya es difícil, esperad a daros cuenta de que en la Edad Media la enfermedad es vuestra compañera constante, una invitada no deseada y un fantasma que siempre acecha vuestra vida. Está en todas partes, invisible, pero presente, en el aire que respiráis, en el agua que bebéis de los ríos
contaminados en la comida que coméis, que a veces ya está pasada. Un pequeño corte por descuido mientras trabajáis un resfriado común, que hoy curaríais con unas pocas pastillas en la Edad Media, podría convertirse fácilmente en una sentencia de muerte. Acudid al médico si os atrevéis. Y para ser justos, algunos tenían conocimientos sobre hierbas medicinales transmitidos de generación en generación. Pero la medicina medieval en general era una extraña y a veces espeluznante combinación de escasa experiencia profunda, superstición y pura esperanza en un milagro. Tenéis un dolor de cabeza intenso. Quizás sea porque los demonios os están atormentando el cerebro, o porque los humores de vuestro cuerpo están desequilibrados. El tratamiento: una sangría para equilibrar los humores, un procedimiento que podría debilitaros aún más y haceros más propensos a las infecciones, o rezar continuamente esperando que Dios se apiade. Fiebre alta: podrían aplicaros extrañas cataplasmas de hojas, o sumergiros en agua fría y luego seguir esperando lo mejor. Una herida infectada: podrían untar miel que en realidad tiene propiedades antibacterianas naturales, un raro punto positivo, o estiércol de vaca fresco sobre la herida creyendo que podría absorber los malos aires. Una fractura: la entablillarían con toscas tablillas de madera y trapos rotos, y luego rezarían a Dios para que sanara correctamente. De lo contrario, tendríais que vivir con una extremidad deformada de por vida. Cirugía: sí, pero olvidaos de la anestesia o la desinfección. Solo un cuchillo, afilado y mal afilado, unos cuantos hombres fuertes sujetándoos para que no os retorzáis, y gritos que podrían despertar a los muertos en el cementerio cercano. La tasa de mortalidad infantil era altísima, hasta el punto de que se consideraba un milagro que un niño sobreviviera más allá de los 5 años. Las mujeres que morían durante el parto eran algo común, doloroso y trágico. Y luego estaban las terribles pandemias, la más famosa, la peste negra, que aniquilaron a 1/3, incluso a la mitad de la población europea, convirtiendo las ciudades concurridas en enormes cementerios. Os tratarían con una combinación de amuletos protectores y hierbas sospechosas, y el optimismo absoluto, a veces ciego, del médico y la familia. Así que sí, la medicina medieval tuvo sus momentos de suerte, pero la mayor parte del tiempo era mejor que creyerais en Dios, porque vuestro vendaje, si lo teníais, era literalmente una oración, una apuesta con la muerte. Cuando cae la noche, trayendo consigo el frío y la oscuridad envolvente, el miedo aumenta. No hay alumbrado público ni linternas. La única luz proviene de las mortecinas velas hechas de grasa animal de las lámparas de aceite que parpadean y desprenden humo negro,
o del débil resplandor del hogar. La oscuridad es el refugio de peligros tangibles, como las bestias salvajes que se adentran en las aldeas, los ladrones al acecho, y también de los miedos sobrenaturales que la fe religiosa no siempre lograba disipar demonios, errantes almas en pena, y la obsesión por las brujas y sus maléficas maldiciones. Os acostáis en vuestro lecho de paja duro, y que pica tratando de conciliar el sueño entre el silbido del viento a través de las destartaladas rendijas de la puerta, el incesante zumbido de los insectos en vuestros oídos, y quizás incluso el correteo de las ratas por el suelo, o incluso sobre vuestro cuerpo. Podríais pegar ojo sabiendo que mañana todo este horror se repetirá, un ciclo interminable de miseria y lucha por la supervivencia. Así es un día típico en la Edad Media. ¿Qué os parece? ¿Cuántas veces habéis muerto ya en vuestra imaginación? Se siente como unas vacaciones de 5 estrellas, ¿verdad? Y esto es solo la punta de un iceberg, lleno de otras cosas interesantes, pequeños detalles que los libros de texto suelen omitir educadamente. Pero ¿por qué nuestros antepasados lograron sobrevivir en tales condiciones? ¿Tenían algún superpoder oculto que desconocemos? ¿O simplemente se acostumbraron a vivir en una pesadilla constante donde la muerte siempre acechaba y la vida era una cadena interminable de pruebas? La verdad es que se adaptaron de una manera que nos resulta difícil imaginar. Pero ¿cuál fue el precio de esa adaptación? Una visión del mundo completamente diferente, donde el dolor, la enfermedad y la muerte eran una parte inevitable de la vida, aceptada como algo natural, donde la fe en la religión, en un destino predeterminado y en los misterios sobrenaturales regían cada acción, cada pensamiento. Y apenas hemos tocado la vida cotidiana de un campesino o un artesano. ¿Qué hay de las guerras devastadoras que duraban décadas, convirtiendo los campos fértiles en cementerios? Las casas de brujas, llenas de histeria e irracionalidad, donde una acusación infundada era suficiente para llevar a una persona inocente a la hoguera. O las leyes extrañas, a veces hasta el punto de lo ridículo, que no podríais imaginar. Por ejemplo, en algunos lugares los animales también podían ser llevados a juicio y recibir sentencias como los humanos, o los elaborados, ostentosos, pero increíblemente incómodos atuendos de la nobleza, las pesadas capas de vestidos y los sombreros engorrosos en total contraste con los harapos remendados de los pobres. Pero incluso en esa densa oscuridad todavía había destellos de luz del arte, el conocimiento y la aspiración de superación. El surgimiento de las primeras universidades, donde las mentes brillantes comenzaron a redescubrir el conocimiento antiguo y a asentar las bases de la ciencia moderna. Las inmortales epopeyas transmitidas oralmente de generación en generación, alabando el coraje y el espíritu
caballeresco. Y sobre todo, las grandes catedrales góticas, esas estructuras de piedra que se elevaban hacia el cielo, como una afirmación de fe inquebrantable, con sus coloridas vidrieras que contaban historias bíblicas, obras de arte que rozaban lo sublime. La historia no es tan aburrida como pensáis, ¿verdad? Es un espejo complejo que refleja una resistencia asombrosa, una capacidad de aguante extraordinaria y también la frágil vulnerabilidad de la vida humana. La próxima vez que os quejéis porque el Wi-Fi va un poco lento o porque vuestro té con leche no tiene el sabor que os gusta, dedicaos un segundo a recordar lo que acabamos de explorar, la vida que nuestros antepasados tuvieron que soportar para que nosotros tengamos lo que tenemos hoy. Así que después de haber disfrutado de un día lleno de sabores y emociones fuertes en la Edad Media, quizás os estéis preguntando con un poco de desesperación y mucha sorpresa: ¿hay algún aspecto en el que nosotros, los humanos modernos, con nuestra obsesión por la limpieza y la comodidad, podamos sentirnos más cercanos? ¿O todo en ese mundo caótico y maloliente es una pesadilla sin salida? Lo interesante y quizás irónico es que si retrocedemos un poco más en el flujo de la historia, a la antigua Roma, por ejemplo, encontraréis lujosos baños públicos grandiosos, acueductos que llevaban agua limpia a la ciudad, complejos sistemas de alcantarillado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la Edad Media parece haber retrocedido de manera tan asombrosa en algunos aspectos básicos de la higiene en comparación con las brillantes civilizaciones anteriores, para luego hundirse en el barro y en conceptos que hoy consideramos absurdos? Este es el siguiente punto culminante, un giro que quizás os haga dejar caer el vaso de agua purificada que tenéis en la mano. ¿Sabíais que en algunas etapas de la Edad Media e incluso mucho después durante el Renacimiento, lavarse con frecuencia, especialmente sumergirse en agua, se consideraba perjudicial para la salud, incluso peligroso? Sí, no habéis oído mal. Se creía que el agua caliente abría los poros de la piel, creando puertas que invitaban al mal aire, a los miasmas y a innumerables enfermedades misteriosas a entrar en el cuerpo. Los médicos de la época, con sus conocimientos médicos aún muy limitados y muy influenciados por antiguas teorías ya obsoletas, sostenían que mantener una capa de suciedad natural sobre la piel era en realidad una película protectora, un escudo invisible contra las epidemias. Lavarse demasiado, especialmente sumergirse en las bañeras de agua caliente, de las que los romanos se sentían tan orgullosos, se consideraba que debilitaba el cuerpo, volviéndolo frágil y vulnerable. Incluso la nobleza, que tenía mejores condiciones materiales y podía permitirse baños privados,
en sus castillos, podría bañarse por completo solo unas pocas veces al año. El resto de la higiene consistía simplemente en frotarse con toallas húmedas, quizás sumergidas brevemente en un pequeño cuenco de agua, y por supuesto usar muchísimo perfume y polvos aromáticos para disimular o al menos intentar encubrir el olor corporal no muy agradable que se había acumulado durante días, incluso semanas. Y el problema no se detenía solo en esas extrañas concepciones médicas. En algunas escuelas ascéticas de la religión, una fuerza con una influencia inmensa en la vida espiritual y social de la Edad Media, la limpieza excesiva, el cuidado meticuloso del cuerpo, se consideraba una manifestación de vanidad, de autocomplacencia, incluso un pecado que debía evitarse. Por el contrario, una apariencia polvorienta, un cuerpo que soportaba la incomodidad de la suciedad incrustada de los piojos parásitos, a veces se veía como un signo de santidad, de renuncia a las tentaciones mundanas, de desprecio por la carne para aspirar a una vida espiritual más elevada y pura. Imaginad, estáis tratando de mantener vuestra higiene personal según los estándares más básicos del siglo XX. Pero a vuestro alrededor, la gente os mira con recelo, incluso con desdén, pensando que sois demasiado presumidos, demasiado preocupados por esta efímera envoltura carnal. ¿No es una paradoja increíble? Mientras que hoy en día estamos obsesionados con el jabón antibacteriano, el desinfectante de manos y los complejos tratamientos para el cuidado de la piel. En otra época, estar un poco sucio podría significar estar más cerca de Dios, una expresión de fe y sacrificio. La escasez material y estas extrañas, a veces anticientíficas concepciones, no solo afectaron la salud física de la gente en la Edad Media. Pensad en los profundos impactos psicológicos. Vivir en un entorno donde la enfermedad siempre acechaba como una bestia hambrienta, donde algo tan básico como la higiene personal se malinterpretaba y se veía negativamente, seguramente crearía un nivel constante de estrés, ansiedad e inseguridad que nosotros, protegidos por la medicina moderna y los estándares de higiene, difícilmente podemos imaginar. El miedo a la peste negra, a las misteriosas enfermedades sin cura, debió atormentar sus mentes día y noche. Y aquí es donde llegamos a la parte de "y más" del título, porque la vida en la Edad Media no se limitaba a las dificultades materiales evidentes. También existían prisiones invisibles del pensamiento, barreras sociales y miedos profundamente arraigados en el subconsciente. El miedo a las fuerzas sobrenaturales, desde demonios y duendes hasta maldiciones, regía poderosamente la vida cotidiana. El fanatismo religioso, aunque brindaba consuelo a muchos, también podía conducir a actos crueles e inhumanos, como las brutales cazas de brujas
donde miles de personas inocentes, principalmente mujeres, eran torturadas y quemadas vivas, basándose en acusaciones infundadas y superstición, o las guerras en nombre de la fe que duraron siglos, devastando tierras y cobrándose la vida de innumerables personas. La división de clases era rígida y casi imposible de superar, donde vuestro estatus social al nacer determinaba casi todo en vuestra vida, desde la comida diaria y la ropa que vestíais, hasta la oportunidad de recibir educación o ser juzgado con justicia ante la ley. Así que, a partir de algo tan pequeño como la aparentemente simple cuestión del baño, descubrimos toda una cosmovisión, un complejo sistema de creencias lleno de contradicciones y que a veces nos hace estremecer de la Edad Media. Demuestra que la historia aburrida en realidad esconde innumerables sorpresas, giros inesperados que ninguna película de terror o ciencia ficción moderna podría inventar, porque es la verdad la vida de tantas generaciones pasadas. La próxima vez que entréis en vuestro cómodo y luminoso baño, con agua caliente y fría a vuestra disposición y todo tipo de geles de ducha aromáticos, pensad si os atreveríais a sacrificar esa limpieza y ese buen olor a cambio de la santidad al estilo medieval. Y una pregunta más grande: ¿somos nosotros, con todos nuestros avances científicos y tecnológicos, realmente más civilizados que ellos en todos los aspectos? ¿O simplemente tenemos otras obsesiones, otras supersticiones, otras prisiones ideológicas en nuestra propia época que aún no hemos reconocido? Para sentir verdaderamente la complejidad sofocante, las contradicciones desgarradoras y también la fuerza extraordinaria, casi sobrenatural, del ser humano en esta era de agitación y fe intensa, quizás no haya nada mejor que observar la vida de un individuo específico, una llama que ardió en la larga noche medieval, una persona que pasó de una aldea remota y anónima a la cima del poder militar, para luego caer en la tragedia de la traición, la envidia y la llama injusta de la hoguera. Me refiero a Juana de Arco, la pastora que se convirtió en la santa doncella de Orleans, un símbolo inmortal de Francia. Imaginad, sois una joven campesina en la Francia de principios del siglo V, nacida en la pequeña aldea de Domremy. Vuestro país está sumido en la pesadilla de décadas de la Guerra de los 100 años contra los invasores ingleses. Las grandes ciudades caen una tras otra, los campos fértiles son pisoteados, y vuestro rey legítimo, el Delfín Carlos, está debilitado, casi sin esperanza, su ejército desmoralizado y en desbandada. Ese es el oscuro y desesperado telón de fondo en el que Juana, una joven analfabeta, que ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad, afirmó haber oído las voces de los santos, San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, instándola a llevar a cabo una misión imposible
liberar a Francia del yugo inglés y llevar al delfín Carlos a ser coronado rey en Reims, según la tradición. Suena loco, ¿verdad? Tan poco realista que roza lo ridículo. Una campesina débil y delicada queriendo comandar ejércitos, enfrentándose a los curtidos guerreros ingleses. En una sociedad donde las mujeres apenas tenían voz atadas por las rígidas reglas de la Iglesia y las leyes feudales, especialmente en los campos militar y político, reservados exclusivamente a los hombres. Pero fue la fe férrea de Juana, una fe casi fanática e inquebrantable, junto con la extrema desesperación de la situación del país, lo que convenció a quienes inicialmente estaban llenos de escepticismo, desde experimentados comandantes militares hasta el propio delfín indeciso. Superó arduas pruebas, interrogatorios implacables por parte de eruditos teólogos en Poitiers, que intentaban determinar si las voces que oía provenían de Dios o del diablo. Y finalmente, en una decisión que quizás fue una de las apuestas más arriesgadas de la historia, se le otorgó el mando de un pequeño ejército. Pensadlo profundamente. Una joven de menos de 20 años, sin formación militar formal, sin conocimientos de táctica o estrategia, capaz de inspirar a soldados curtidos por la batalla, de reavivar en ellos un patriotismo que parecía extinto y una fe inquebrantable en la victoria. Este es un punto culminante que demuestra el poder de la fe, ya sea una profunda fe religiosa o la fe en un objetivo noble, un ideal sagrado, para cambiar el curso de la historia, especialmente en una época en que la línea entre la realidad y lo sobrenatural, entre el mundo terrenal y el reino sagrado, era muy tenue, donde todavía se creía que los milagros podían ocurrir. Y Juana no defraudó a nadie, convirtió lo imposible en posible. Bajo su liderazgo entusiasta y valiente, el ejército francés, que había estado desmoralizado, de repente luchó como leones. Obtuvieron victorias importantes. La más destacada y decisiva fue el levantamiento del sitio de Orleans, una ciudad estratégica que había estado sitiada por los ingleses durante meses. De ser una desconocida Juana, se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo viviente, una heroína nacional venerada. Los soldados lucharon con un nuevo espíritu, un fervor sin precedentes, creyendo que Dios realmente estaba de su lado, encarnado en la imagen de la joven con su estandarte blanco, con la imagen de la Trinidad y flores de lis ondeando entre una lluvia de flechas. Llevó al delfín Carlos a través de territorios aún ocupados por los ingleses hasta la antigua catedral de Reims para su coronación, convirtiéndose en el rey Carlos III. Este fue un acto de enorme importancia simbólica que no solo consolidó la legitimidad del trono del rey, sino que también elevó la moral de todo el pueblo francés.
encendiendo la esperanza de un futuro libre. En un corto periodo de tiempo, poco más de un año, Juana de Arco alcanzó un pináculo de fama que pocos podían igualar, amada por el pueblo como la doncella de Orleans, y temida por sus enemigos que le atribuían epítetos demoníacos. Su historia es un poderoso testimonio de que incluso en los momentos más oscuros de la historia, un individuo con un coraje extraordinario y una fe inquebrantable en su misión puede marcar la diferencia, cambiar el destino de toda una nación. Pero la gloria suele ir acompañada de envidia y peligros acechantes, especialmente en un mundo lleno de complejas intrigas políticas y feroces conflictos religiosos como la Edad Media. La suerte no sonrió a Juana para siempre. En una pequeña escaramuza, fue capturada por los borgoñones franceses, pero aliados de los ingleses, y luego en un acto condenado por la historia, fue vendida a los ingleses por un precio amargo. Fue llevada a juicio por un tribunal eclesiástico establecido en Rouen, una ciudad bajo control inglés, y los jueces eran en su mayoría clérigos franceses, pro-ingleses, que tenían razones para eliminar un símbolo tan poderoso de la oposición. Ese juicio fue una tragedia elaboradamente escenificada, una lucha desigual. Juana, una joven campesina con poca educación, tuvo que enfrentarse sola a preguntas capciosas, a trampas sutiles de teólogos y juristas eruditos, decididos a condenarla como bruja hereje y por vestir ropas de hombre en contra de la ley canónica. Se defendió con una inteligencia, sinceridad y valentía asombrosas, basándose en su fe y en lo que creía que era la verdad. Pero su destino parecía sellado antes de que comenzara el juicio. Las voces que ella creía que eran de Dios, su fuente de fuerza y guía, ahora eran interpretadas y distorsionadas por los jueces como voces del diablo, como prueba de su perdición. Y aquí es donde debemos detenernos y preguntarnos con un dolor persistente, ¿por qué alguien que se había dedicado por completo a su país y a su rey, alguien que había actuado basándose en una fe pura e intensa, tuvo que sufrir un final tan trágico e injusto? ¿Por qué la fe que la había llevado a la cima de la gloria se convirtió en el arma para condenarla y destruirla? Fue este el precio cruel de ser diferente, de que una mujer se atreviera a traspasar los límites y prejuicios de la sociedad, de desafiar las estructuras de poder establecidas en un mundo rígido y lleno de desconfianza. Finalmente, después de meses de encarcelamiento e interrogatorios, el 30 de mayo de 1431, en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, Juana de Arco, la joven que había liberado Orleans y cambiado el curso de la guerra de los 100 años, fue quemada viva en la hoguera con solo 19 años, mientras las llamas crueles
se alzaban lamiendo su joven cuerpo. Se cuenta que no dejó de invocar el nombre de Jesús y pidió que se le mostrara una cruz. Un final trágico para una vida extraordinaria. Un testimonio doloroso e inquietante de la crueldad de la guerra, la injusticia humana y la complejidad a veces peligrosa de la fe y el poder en la Edad Media. Pero la historia de Juana de Arco no terminó en esa hoguera humeante. Su muerte injusta no extinguió la llama espiritual que había encendido en los corazones del pueblo francés. Al contrario, hizo que su leyenda se volviera inmortal, extendiéndose con más fuerza. Años después, cuando Francia finalmente obtuvo la victoria y unificó el país, se celebró un nuevo juicio y la sentencia que condenaba a Juana fue declarada nula, un error judicial. Se le restituyó el honor y muchos siglos después, a principios del siglo XX, la Iglesia Católica Romana, la misma organización que la había condenado, la canonizó reconociendo su pureza y su fe. Juana de Arco se convirtió en un símbolo no solo de Francia, sino también de un patriotismo ardiente, de un coraje extraordinario frente a una adversidad aparentemente insuperable y de una fuerza espiritual que trasciende los límites de la sociedad, el género y los prejuicios. Su historia nos enseña que incluso en una época que parece dominada por la oscuridad, la opresión y la dureza, existen individuos con una voluntad extraordinaria, personas que se atreven a vivir y morir por sus creencias, por sus ideales. Pueden ser pequeñas chispas en la larga noche, pero suficientes para iluminar toda una era e inspirar sin fin a muchas generaciones futuras. La vida de Juana de Arco, con toda su gloria deslumbrante y su tragedia extrema, es un corte profundo, una ventana directa al alma compleja de la Edad Media. Muestra el entrelazamiento inseparable de la fe intensa y la superstición ciega, de la lealtad absoluta y la traición cruel, del coraje extraordinario y la crueldad escalofriante del poder. Nos recuerda que la historia no son solo números, fechas y eventos secos registrados en los libros, sino también historias llenas de emoción y drama sobre personas de carne y hueso, personas que amaron, lucharon, esperaron y sufrieron, como nosotros hoy en día, solo que en un contexto, una visión del mundo completamente diferente, un mundo en el que quizás no podríamos sobrevivir ni un solo día. Y si la historia de Juana de Arco nos muestra cómo el poder de la fe individual puede sacudir a una nación desde dentro, viajemos ahora hacia el este, a una tierra vasta, fría y aún sumida en la oscuridad del estancamiento, para presenciar una revolución aún más poderosa, una metamorfosis dolorosa, pero necesaria, llevada a cabo por un gigante tanto en estatura como en voluntad. Pedro I, también conocido por su ilustre título Pedro el Grande de Rusia. Aunque su reinado se sitúa en una época de transición, cuando Europa comenzaba a entrar
En la era de la Ilustración, la Rusia de Pedro aún conservaba la profunda huella de una sociedad feudal de tipo medieval, un gigante dormido que necesitaba un fuerte empujón para despertar. Imaginad la Rusia de finales del siglo XVII, antes de que Pedro consolidara realmente su poder. Era un país inmenso, pero aislado y atrasado en comparación con otras potencias europeas. La nobleza, los boyardos, todavía estaba absorta en antiguos rituales, largas barbas y pesados caftanes, considerándolos símbolos de la tradición y la fe ortodoxa. El ejército era débil, mal equipado, dependiendo principalmente de los engorrosos y a menudo rebeldes streltsí. La armada era prácticamente inexistente a pesar de la extensa costa del país. La ciencia, la tecnología, la educación y el comercio estaban subdesarrollados. Era una Rusia que aún conservaba la profunda huella de una sociedad feudal, donde la Iglesia tenía una profunda influencia, y las reformas reales eran un lujo, incluso consideradas heréticas. Y entonces apareció Pedro, un hombre de estatura gigantesca. Se dice que medía más de 2 metros, con una energía ilimitada y una curiosidad insaciable. Desde joven demostró ser diferente. En lugar de enclaustrarse en el Kremlin con rígidos rituales, a Pedro le gustaba jugar con soldados extranjeros en el barrio alemán de Moscú, aprendiendo con avidez sobre construcción naval, artillería y técnica militar occidental. Esto era casi impensable para un futuro zar que debería haber estado envuelto en la solemnidad y la tradición rusa. La culminación de esta diferencia y también una importante demostración de su deseo de cambio fue la Gran Embajada, que duró de 1697 a 1698. Pedro, bajo el nombre falso de Sargento Piotr Mijailov, acompañó en secreto a la delegación rusa por toda Europa. No fue solo para negociar diplomáticamente, fue para aprender. Trabajó como un carpintero común en los astilleros de Holanda, Zaandam y Ámsterdam, e Inglaterra, Deptford, construyendo barcos con sus propias manos, aprendiendo a usar herramientas modernas. Se cuenta que el zar de Rusia no dudó en empuñar el hacha a la sierra y el formón viviendo y trabajando como los verdaderos carpinteros navales, lo que asombró y ganó el respeto de muchos occidentales. También visitó fábricas arsenales, escuelas museos e incluso disecciones para aprender sobre medicina. Cuando regresó a Rusia, Pedro no solo trajo consigo conocimientos, sino también una determinación férrea. Rusia debía cambiar, debía europeizarse a toda costa, y sus reformas se llevaron a cabo a una velocidad vertiginosa, a veces brutal, sin concesiones. Se enfrentó directamente a las fuerzas conservadoras. La revuelta de los Streltsí en 1698, mientras Pedro estaba en el extranjero,
fue reprimida sin piedad a su regreso. Miles de personas fueron torturadas y ejecutadas públicamente en la Plaza Roja, y se dice que el propio Pedro decapitó a algunos rebeldes con sus propias manos. Este fue un mensaje claro: la oposición no sería tolerada. Luego vinieron reformas simbólicas, pero también controvertidas. Pedro ordenó prohibir a los hombres rusos llevar barba larga, un importante símbolo tradicional y religioso. Quienes quisieran conservar su barba debían pagar un impuesto llamado impuesto a la barba. También reemplazó los tradicionales caftanes por ropa de estilo occidental, más práctica para la nobleza y los funcionarios. Esto no fue solo un cambio de apariencia externa, fue un esfuerzo por romper las barreras culturales, obligando a la élite rusa a adoptar nuevas normas. Pero las reformas de Pedro no se detuvieron ahí. Creó un ejército y una armada modernos al estilo occidental. La batalla de Poltava en 1709, donde el ejército ruso, dirigido por Pedro, derrotó por completo al poderoso ejército sueco del rey Carlos XII, fue una prueba del éxito de la reforma militar. Esta victoria no solo consolidó la posición de Rusia en Europa, sino que también afirmó el talento militar y la visión de Pedro. Para tener una armada poderosa, hizo construir la ciudad de San Petersburgo en los pantanos del delta del río Nevá, con vistas al mar Báltico. La construcción de San Petersburgo, la ventana a Europa, fue una empresa colosal que exigió el sacrificio de decenas de miles de trabajadores, pero se convirtió en la nueva capital de Rusia, un símbolo de la aspiración de Pedro de llegar al mar y unirse al mundo. También promovió la educación, la ciencia y la industria. Pedro fundó la Academia Rusa de Ciencias, abrió escuelas técnicas, invitó a expertos extranjeros a enseñar y trabajar. Reformó el alfabeto ruso simplificándolo para facilitar el aprendizaje. Fomentó la minería, la construcción de fundiciones y fábricas textiles. Aunque estas reformas a menudo se llevaron a cabo con medidas duras impuestas desde arriba y causaron mucho sufrimiento al pueblo llano, es innegable que sentaron las bases para el ascenso de Rusia como potencia. La vida de Pedro el Grande fue una serie de esfuerzos incesantes, una lucha contra el estancamiento y el conservadurismo. Fue un gobernante autocrático, dispuesto a usar la violencia para lograr sus objetivos. Incluso con su propio hijo, el zarevich Alejo. Sospechoso de oponerse a las reformas, Pedro no mostró clemencia, lo que llevó a la misteriosa muerte de Alejo en prisión. Esto demuestra su determinación, incluso crueldad, en la búsqueda de su visión para Rusia. Pero al mismo tiempo fue un gran reformador, un hombre con una visión de futuro, que entendió que Rusia no podía permanecer cerrada al mundo exterior para siempre. El legado que dejó Pedro desde un
ejército poderoso y una industria incipiente, hasta una capital espléndida y una nueva conciencia de la posición de Rusia en el escenario internacional, moldeó el destino de este país durante muchos siglos. Su historia es un testimonio de que un individuo con una voluntad y una energía extraordinarias puede generar cambios revolucionarios, incluso frente a la oposición de su propia sociedad. No solo gobernó Rusia, la remodeló a veces con sangre y lágrimas para que pudiera estar a la altura de las potencias occidentales. Y quizás ese sea el legado más grande y también el más controvertido de Pedro el Grande, el gigante, que intentó sacar a todo un imperio de la sombra del pasado. Si Pedro el Grande fue el hombre que con un esfuerzo extraordinario sacó a un imperio gigantesco de la oscuridad del estancamiento a la brillante luz de Occidente, en ese mismo período al sur de Europa, y extendiéndose como una alfombra majestuosa por Asia y África, otro imperio se encontraba en la cima del poder absoluto, y el esplendor cultural, un imperio cuyo aliento parecía exhalar el aroma del oro y la victoria. Este imperio era gobernado por un sultán, a quien Occidente debía llamar con respeto el Magnífico, mientras que su pueblo, con profunda veneración, lo honraba con un título aún más significativo: el legislador, Kanuni. Ese era Solimán I, el hijo predilecto del Imperio Otomano, el hombre que grabó su nombre en la historia, tanto con la espada como con la pluma. Imaginad un imperio que se extendía por 3 continentes como una enorme águila, con las alas desplegadas, cubriendo las tierras más fértiles, controlando las rutas comerciales vitales que unían Oriente y Occidente, poseyendo un ejército aguerrido, especialmente la fuerza de élite de los jenízaros leales y temibles que hacían temblar a todos sus enemigos. Un imperio cuya capital, Estambul, la antigua Constantinopla, no solo era el centro político, sino también un imán que atraía a las élites culturales y artísticas del mundo islámico y de las tierras vecinas. Ese era el Imperio Otomano bajo el glorioso reinado de Solimán, que duró casi medio siglo, desde 1520 hasta 1576. Heredó un imperio con una base sólida de sus predecesores, pero fue bajo su mano talentosa y su visión estratégica que el Imperio Otomano alcanzó verdaderamente su apogeo, deslumbrante en poder militar, estabilidad política y florecimiento cultural. Solimán no era solo un gobernante ocioso, sentado tras los sólidos muros del palacio de Topkapi, disfrutando de placeres lujosos. Era un verdadero guerrero, un talentoso comandante militar que no dudaba en dirigir personalmente a sus tropas, compartiendo las dificultades y los peligros con sus soldados en el campo de batalla. Bajo su estandarte con la media luna, el ejército otomano obtuvo continuamente victorias resonantes
expandiendo las fronteras del imperio a límites sin precedentes. Belgrado, la importante puerta de entrada a Europa Central, tuvo que inclinarse ante su poder. La isla de Rodas, la fortaleza inexpugnable de los caballeros de San Juan, que alguna vez fueron el terror de los barcos musulmanes, también fue conquistada tras un sangriento asedio. Y quizás la victoria más ilustre, grabada profundamente en la memoria de toda Europa, fue la batalla de Mohacs en 1526, donde el poderoso ejército húngaro fue completamente aplastado, abriendo de par en par la puerta para que los otomanos avanzaran profundamente en el viejo continente. Incluso llevó 2 veces a su ejército a sitiar Viena, la capital del poderoso imperio Habsburgo. Y aunque ambas veces no logró ocupar la ciudad, esos ataques fueron suficientes para sembrar el terror y una ansiedad constante en todos los reinos cristianos. En el mar, la flota otomana, bajo el mando de almirantes de renombre como Barbarroja Hayreddin Pasha, conocido como Barbarroja, dominó casi todo el Mediterráneo, convirtiéndolo en un lago turco. El poder de Solimán era absoluto, incuestionable. No solo era el sultán del Imperio Otomano, sino también el califa del mundo islámico sunita, el protector de los lugares sagrados de la Meca y Medina, y una fuerza que todos los reyes europeos debían tener en cuenta, un formidable contrapeso a cualquier alianza. Este es el punto culminante innegable que demuestra el poder militar y la ambición expansionista de un imperio en su edad de oro, una fuerza capaz de remodelar el mapa político y el equilibrio de poder del mundo entero. Pero Solimán no solo es recordado en la historia por sus gloriosas hazañas militares y sus sangrientas conquistas. El título de Kanuni, el legislador, que el pueblo otomano y las generaciones posteriores le otorgaron, es quizás aún más importante y significativo. Comprendió que un imperio tan vasto y diverso como el otomano no podía gobernarse solo con la fuerza, sino que necesitaba un sistema legal justo y eficaz. Por lo tanto, llevó a cabo una profunda reforma legal, una obra monumental que duró muchos años, con el objetivo de sistematizar y modernizar las leyes del imperio conocidas como el Kanun. Este código legal no solo incluía asuntos penales y civiles comunes, sino que también regulaba detalladamente los impuestos, la propiedad de la tierra, la administración y también asuntos relacionados con la vida social y religiosa de las diferentes comunidades dentro del imperio. Creó una base legal estable que contribuyó a mantener el orden y la prosperidad de un imperio multiétnico y multirreligioso durante muchas décadas. Y fue también bajo su reinado que Estambul realmente brilló, convirtiéndose en uno de los centros culturales
y artísticos más grandes y resplandecientes del mundo. La arquitectura, la poesía, la pintura, la caligrafía, la cerámica, la orfebrería. Todo alcanzó un pináculo de sofisticación y belleza. Las mezquitas, majestuosas y monumentales, con sus enormes cúpulas como cielos en miniatura, y sus esbeltos y gráciles minaretes que se alzaban directamente hacia el cielo azul, la más representativa de las cuales es el complejo de la mezquita de Suleimaniye, diseñado por el genio arquitecto Mimar Sinan, una obra considerada una obra maestra de la arquitectura islámica. Los palacios suntuosos y lujosos como el de Topkapi, donde se guardaban innumerables tesoros y los secretos de la dinastía, los bulliciosos y concurridos mercados donde convergían mercancías y comerciantes de todas partes del imperio e incluso de tierras lejanas. Solimán fue un gran mecenas de las artes y las ciencias, valoraba el talento y atrajo a eruditos artistas, poetas y hábiles artesanos de todo el imperio e incluso del extranjero para que trabajaran y contribuyeran en Estambul. Su época es considerada la edad de oro de la cultura otomana, una mezcla única y armoniosa de las herencias de la antigua Persia, la gloriosa tradición bizantina y las esencias de la civilización árabe. Sin embargo, detrás del brillo del poder supremo y el esplendor de una cultura en su madurez, la vida de Solimán tampoco estuvo exenta de tragedias personales, decisiones dolorosas e inquietantes, profundamente marcadas por las intrigas por el poder en el harén y el temor constante por la sucesión al trono. Al igual que el destino de muchos otros imperios poderosos de la historia, la cuestión de la sucesión siempre fue una semilla de inestabilidad, una llama latente que podía estallar en cualquier momento, consumiendo incluso los mayores logros. Una de las figuras más influyentes y también más controvertidas en la vida y las decisiones de Solimán fue Roxelana, también conocida como Hürrem Sultán. De ser una esclava de Europa del Este, probablemente rutena capturada y llevada al harén Roxelana, con su inteligencia encanto y quizás también sus artimañas, conquistó por completo el corazón del poderoso sultán, rompiendo antiguas tradiciones de la realeza otomana para convertirse en la esposa más favorecida y finalmente en la emperatriz oficial, la Haseki Sultán. Pero la enorme influencia de Roxelana y sus incesantes intrigas para que sus hijos heredaran el trono condujeron a sangrientas tragedias dentro de la familia real. El príncipe Mustafa, hijo mayor de Solimán, con otra esposa, Mahidevran Sultán, era un joven talentoso y valiente muy querido por el ejército, especialmente por los genízaros, y considerado el heredero más digno. Pero precisamente esa popularidad y talento se convirtieron en una amenaza a los ojos de las facciones rivales en el harén, encabezadas por Roxelana y su poderoso yerno,
el gran visir Rüstem Pasha. Finalmente, en 1543, durante una campaña militar, el príncipe Mustafa fue ejecutado por orden de su propio padre, el sultán Solimán, basándose en acusaciones de conspiración para revelarse una sospecha que muchos historiadores hoy en día consideran exagerada, incluso fabricada por las siniestras intrigas de la corte. La muerte de Mustafa no solo fue una tragedia personal, sino que también causó un gran descontento en el ejército y la población, mermando el prestigio de Solimán. Y esta es una tragedia desgarradora, una dolorosa paradoja del poder, un gran sultán, un sabio legislador que había gobernado un vasto imperio con sabiduría e intentado mantener la justicia, no pudo escapar de las intrigas familiares, de las redes de amor y odio en el harén, para luego tener que tomar decisiones crueles y frías con su propia sangre. ¿Acaso el poder absoluto realmente corrompe absolutamente, cegando incluso a los considerados más grandes, obligándolos a sacrificar el afecto familiar para proteger el trono? ¿O es ese el precio cruel e inevitable para mantener la estabilidad, aunque sea frágil, de un imperio, en un mundo lleno de luchas, traiciones y ambiciones desmedidas? No solo el príncipe Mustafa, otro hijo de Solimán con Roxelana, el príncipe Bayezid, también tuvo un final trágico. Tras la muerte de Roxelana, Bayezid se rebeló contra su hermano el príncipe Selim, quien más tarde heredaría el trono como Selim II, y finalmente fue derrotado, teniendo que huir a Persia, donde él y sus hijos fueron entregados y ejecutados por orden del sultán Solimán. Los últimos años de Solimán, aunque el Imperio Otomano seguía siendo poderoso y en la cima de su gloria, estuvieron teñidos de una tristeza solitaria por las pérdidas personales irreemplazables y la ansiedad por el futuro de la dinastía que tanto había trabajado por construir. Murió en 1566, mientras dirigía personalmente una última campaña militar en Szigetvar, Hungría, poniendo fin a uno de los reinados más brillantes, complejos y también trágicos de la historia mundial. El legado de Solimán el Magnífico es inmenso y multifacético, imposible de juzgar de forma simplista. Llevó al Imperio Otomano a la cima del poder militar, la estabilidad política y la prosperidad cultural. Su código legal, el Kanún, se convirtió en la base legal del imperio durante muchos siglos. Las grandes obras arquitectónicas que construyó, las exquisitas obras de arte patrocinadas durante su reinado, siguen en pie y son admiradas hasta el día de hoy como testimonio elocuente de una edad de oro imborrable. Es considerado uno de los más grandes reyes, no solo del mundo islámico, sino de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, su historia también nos muestra el lado oscuro del poder absoluto, las tragedias inevitables
en la lucha por el trono y el precio que un gobernante, por muy grande que sea, a veces tiene que pagar con su propia felicidad personal y los sagrados lazos familiares. Las crueles decisiones relativas a sus hijos suelen ser consideradas por los historiadores como uno de los factores subyacentes que contribuyeron al lento declive del Imperio Otomano en los siglos posteriores, cuando los sultanes sucesores ya no se forjaban a través de duras pruebas ni poseían el talento y el temple de sus predecesores. La vida de Solimán, al igual que la de Juana de Arco y Pedro el Grande, aunque en diferentes contextos históricos y culturales, nos muestra vívidos y coloridos cuadros de una época en la que los individuos, con su voluntad y visión, podían generar enormes cambios, remodelando el destino de imperios enteros, donde la fe, la ambición, la inteligencia, el coraje y también la crueldad y la intriga desempeñaron papeles importantes, a veces inseparables, en la escritura de páginas de historia heroicas, pero también llenas de lágrimas. Fueron personas extraordinarias, con grandes logros reconocidos por el mundo entero, y también errores, decisiones controvertidas, innegables. Sus historias continúan resonando a través de los siglos, recordándonos la infinita complejidad de la naturaleza humana, las lecciones de la historia que nunca envejecen y el precio, a veces demasiado alto, del poder. Espero que hayáis tenido un dulce sueño, o al menos una experiencia inolvidable que os haya mantenido despiertos y más agradecidos por lo que tenéis. No olvidéis decirnos qué os ha parecido este viaje en los comentarios. ¿Creéis que hubierais sobrevivido, aunque solo fuera un día en ese mundo? Y si queréis seguir explorando otros rincones, aburridos hasta el insomnio de la historia, aseguraos de suscribiros al canal y activar la campana de notificaciones para no perderos los próximos viajes. Y ahora, buenas noches, si podéis, y tened cuidado con lo que se esconde debajo de vuestra cama esta noche. Quizás sea solo una pulga moderna, pero quién sabe, quizás también tenga sus propias historias que contar.